no hay duda alguna de que la iglesia está siendo convocada a orar. Muchas cosas han ido sucediendo en la semana por las cuales nosotros estamos orando y la iglesia está siendo llamada a orar. Distintas cosas nos han ido sucediendo y la palabra de Dios es clara y nos lleva justamente a esto en esta mañana. Quisiera compartir con vos la lectura y pedirte que abras la Biblia en el primer libro de Timoteo en el capítulo 2 y ver con la ayuda del Señor en esta mañana la oración que agrada al Padre. En el versículo 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Cuando el apóstol Pablo escribe a su joven discípulo Timoteo, él estaba en Éfeso y enfrentaba dos ámbitos de guerra espiritual. Por un lado, el ámbito externo, que era un ámbito contaminado con el gnosticismo, ¿no? Y la herejía del gnosticismo que yo mencioné la semana pasada, cuál es el perfil de un hereje. Y en el modo interno, la iglesia estaba pasando por divisiones internas. Divisiones internas estaba pasando la iglesia porque también se estaba aplicando mal la palabra de Dios. Entonces, cuando hay personas que no están guiadas por Dios, ¿no? Toman determinadas atribuciones y generan problemas dentro de la iglesia. Ese tipo de situaciones estaba enfrentando Timoteo en la iglesia de Éfeso. Así que para corregir el rumbo de la iglesia y poner orden, Pablo no empezó dando técnicas de ningún tipo, sino ordenando las prioridades espirituales. Vimos el domingo pasado qué cosas Dios había dado a Timoteo. En primer lugar, Dios le había dado una encomienda. Él tenía un ejemplo de la gracia de Dios, una encomienda de Dios. Él tenía una estrategia de parte de Dios para mantenerse a flote en medio de tiempos turbulentos. Ahora, más allá de la dirección personal de lo que Timoteo tenía, en el capítulo 2 ya Pablo comienza a poner orden en la iglesia. Y lo primero que se viene en la palabra de Dios aquí es justamente el tema de la oración. De manera tal que la oración no es un recurso tardío ni una goma de auxilio para la iglesia, sino que propiamente es la prioridad número 1 que tiene una iglesia que entiende el Evangelio. De eso se trata todo el texto que nosotros vamos a leer. Cuando la iglesia comprende el Evangelio, la iglesia comienza a orar. Y cuando hay orden en esto y orden en el contenido de nuestras oraciones, la iglesia comienza a tener la bendición de parte de Dios. Así que en un mundo lleno de quejas, polarización, conflictos sociales, es muy fácil criticar a nuestros gobernantes, desesperarnos ante las noticias diarias, ver las cosas que nos pasan, desesperarnos. Pero, ¿cuántas veces nosotros transformamos todo eso en oración? La llamada de Pablo a la oración está aquí. Así que la oración que agrada al Padre une una iglesia que clama con un Dios que salva. Y eso es lo que nosotros vamos a ver ahora. Quiero rescatar 3 cualidades acerca de la oración que agrada al Padre. En primer lugar, la oración que agrada al Padre es impostergable, es importante, es integral. Mira lo que dice el versículo 1. Es lo primero que Pablo le dice para ordenar la iglesia en Éfeso. Ante todo, exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Entonces, que la prioridad, vemos aquí que Pablo la pone inspirado por el Espíritu Santo en la oración. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Esto es primordial, esto es primario, es prioritario en la iglesia. Aquí vemos la urgencia de la oración en la iglesia. ¿Cómo la vemos? Porque Pablo utiliza la frase ante todo.
ante todo, la oración no debe ser un relleno de nuestras reuniones, sino que debe ser lo primario. Una iglesia ordenada es una iglesia que ora. En palabras de Leonard Ravenhill, nunca una iglesia será más grande que su vida de oración. Nunca tu familia, ni tu vida, ni la mía serán más grandes que nuestra vida de oración. Y así como también él decía, o la palabra de Dios es absoluta o la palabra de Dios es obsoleta, una vida jamás será mayor que su vida de oración. ¿Cuál es el secreto de una vida influyente y próspera? Y es su vida en secreto. Ese es el secreto de la vida. La vida en secreto. Y fijémonos ahora que esta prioridad tiene 4 dimensiones. La oración en el texto se nos presenta con un abanico completo para que abarque nuestra vida íntima pero también nuestra vida comunitaria. Dice allí Pablo que se hagan en primer lugar rogativas. Esto tiene que ver con plegarias. Y la expresión en el idioma original tiene que ver con un clamor que sale de nuestra debilidad, de nuestras debilidades más profundas. Y a raíz de que nosotros somos débiles, necesitamos rogarle a Dios, rogarle a Dios. Cuando nosotros hablamos de rogativa, hablamos de una posición propia del ser humano con Dios. El hombre cuando ora vuelve a su posición, que es el polvo. El ruego etimológicamente es la contraposición de la arrogancia. Es decir, cuando hay arrogancia no hay ruego. ¿Se entiende? Tú a la arrogancia le quitas la A privativa y es ruego. Cuando uno ruega, está demostrando su humildad y está demostrando su falta de arrogancia. Ahora, cuando hay arrogancia, la persona no ora, la persona no tiene una vida de oración. Puede decir muchas cosas y como Pablo le decía a Timoteo en el capítulo 1, solamente tener una doctrina, un credo fundamental que sea correcto no es suficiente. Uno tiene que emplear estrategias espirituales para mantenerse a flote. Y una de esas cosas, la primaria, es la rogativa. Número 2, las oraciones, dice el texto bíblico, y esto tiene que ver con una actitud general de devoción, reconociendo la soberanía de Dios. En tercer lugar, pone aquí peticiones. Y aquí, en esta palabra petición, que tiene una historia de uso muy interesante, hablamos de intercesiones. Hablamos de ponernos en la brecha a favor de otros, clamando por sus necesidades. Cuando la palabra de Dios nos está hablando aquí de peticiones, está hablando de cosas que salen de nuestro corazón, intercediendo en el trono de la gracia a favor de otros. Eso es interceder. Para que Dios obre en ese corazón, tal vez enseñándole, tal vez guiándole, tal vez intercediendo y llorando para que Dios quebrante ese corazón orgulloso. ¿Te ha tocado orar por corazones que no entienden? Lo que pasa es que el duro, cuando se hace el duro, siempre tiene uno duro. Es decir, en el matrimonio hay un estorbo a nuestras oraciones porque dice, vosotros maridos vivid con vuestras esposas, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, para que tus oraciones no tengan estorbo. Pero cuando un hombre se hace el duro con su mujer, tiene otro maduro arriba. No es negocio. Y cuando hay un corazón duro, un corazón orgulloso, ¿qué hace Dios? ¿Qué pasa cuando un barro está en el horno? Pasa el tiempo y no se deja moldear por el Señor. ¿Qué pasa? Se va endureciendo. Y después, un mínimo toque, ¿qué hace con ese barro? Lo quebranta. Entonces, yo oro muchas veces para que yo no sea un barro duro. La sensibilidad en nosotros está en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, peticiones tienen que ver con intercesiones. Y acciones de gracia, todos sabemos ya, es cultivar un corazón agradecido, ¿no? Reconociendo
a Dios por las cosas que nos da. Y fíjense cómo estos 4 elementos que componen la oración tienen una diversidad realmente tremenda. Comienza con la necesidad, pidiendo, pero termina agradeciendo porque Dios es suficiente y por eso nos invita a orar. Así que la oración no es nuestro último recurso, ni tu último recurso, sino que es nuestra primera prioridad. Te hago la pregunta, ¿es la oración en tu vida un volante o una rueda de auxilio? Generalmente cuando el cristiano ora con esta perspectiva, ora de manera apresurada, ¿no? Ora porque no le queda otra opción que orar porque algo le pasó. Pero esa es una dimensión muy minúscula, muy parcial y muy egocéntrica de la oración. Porque generalmente quien ora con la oración como una rueda de auxilio, termina orando por las cosas que le pasan en el momento y pierde proyección de vida. ¿Se entiende? Entonces cuando uno ora de esta forma, tiene que pensar que es algo mucho más importante. La oración, entras en una dimensión en la oración donde a veces no hay palabras para decirle al Señor y en el silencio de este Dios que conoce tu corazón, como vamos a terminar leyendo, Dios muestra a través de su palabra las cosas. Y es tremendo cómo Dios pone luz sobre situaciones antes de tiempo incluso. Eso no es para todos. Es fuerte esto, pero es entrar en una dimensión de la oración donde la luz de Dios nos permite ver cosas. Y esto es importante a la hora de discernir qué decisiones tomar, por ejemplo, ¿no? Imagínate por un momento una caja de herramientas de un artesano o carpintero. Entonces el martillo hunde al clavo y esto tiene que ver con la rogativa en los momentos de crisis. Ahí, ¡pum! Es algo certero, ¿no? El nivel asegura la dirección en la oración. La pinza sostiene piezas pesadas para ayudar a otros en la intercesión. Y el barniz resalta la belleza de la obra terminada por Dios en acción de gracias. Como decía John Stott, una oración sin gratitud es como un pájaro sin alas. Acuérdate siempre que la gratitud abre puertas. Dice el Salmo 100 que es una invitación a venir a los atrios del Señor. Entrad por sus puertas ¿con qué? Con acción de gracia. Por eso le decimos a la gente, vengamos a orar más temprano y seamos disciplinados en esto, en nuestros días, orar por esto. Así que hermanos, cuando entendemos que nuestra vida de oración debe ser tan variada y completa como esta caja de herramientas, nos enfrentamos con una pregunta esencial. ¿Hacia quiénes nosotros debemos apuntar estas oraciones? Y es fácil orar por mí, es fácil orar por mi familia, es fácil orar por algunos amigos, pero ¿qué tal con las personas que son nuestros enemigos, que se han demostrado en contra nuestro, que se oponen, que son rebeldes? ¿Qué hacer con esos? ¿Hacia dónde se dirigen nuestras oraciones? La palabra de Dios hoy ensancha nuestro horizonte de la oración. Y yo no puedo encerrar el poder del clamor, esta herramienta poderosa de bendición de Dios, en las 4 paredes de mi egoísmo. Tu círculo de influencia en lo espiritual va a ser tan ancho como tu oración sea ancha. Ora por el mundo, clamemos por el mundo. Y el mundo será abierto por Dios para que llevemos su palabra hasta lo último de la tierra. Así que quiero que demos un paso más en el texto, porque Pablo nos va a mostrar que las herramientas de nuestra oración deben usarse de manera urgente ante todo, pero no para mí, sino a favor de un grupo de personas que a menudo preferimos criticar y no interceder. ¿Quiénes son? Bueno, ahora vamos a ver que la oración, además de impostergable, es también una oración inclusiva. Ahí dijo Pablo que nuestras oraciones tienen que ser al final del versículo 1 ¿por quiénes? Por todos los hombres. Pero ahora va a ser específico. Y dice, verso 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia,
para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La oración que agrada al Padre es una oración inclusiva. Tiene un alcance universal y tiene un propósito que aborda distintos niveles de llegada. El Evangelio no solamente está destinado para los niños, las mujeres, los hombres, sino de todos los niveles sociales. ¿Usted piensa que un político no necesita de Dios? Un juez, un empresario, hay veces que tienen un montón de recursos, pero no tienen paz en su corazón. Ahora, lo que está haciendo Pablo al poner este orden en la iglesia es decir, cuando ustedes se reúnen, es decir, ahora nosotros estamos aprendiendo qué vamos a seguir ajustando, cómo vamos a seguir ajustando nuestra oración cada domingo. Nuestra oración está a favor de los que están pasando necesidad, pero también a partir de ahora tenemos que incluir sistemáticamente, nos guste o no nos guste, a nuestros gobernantes y a todos los que están en eminencia. Esta es una oración sin exclusiones y tiene una finalidad este clamor. Y dice, oren por esto para que vivamos quieta y reposadamente. Uno diría, bueno, pareciera ser que la oración tiene una finalidad placentera o hedonista. Y la verdad es que el cristiano en el mundo no puede ser engañado con un verso así. Quizá después que recibiste a Cristo en tu corazón estás viviendo días más difíciles ahora que antes, ¿o no? Te cuesta decidir mantenerte fiel al Señor. Uno dice, bueno, oremos para tener paz. ¿Con qué finalidad? Y ahora vamos a ver cuál es esa finalidad. Orar por paz y tranquilidad no es egoísmo, sino buscar un entorno propicio. ¿Para qué? Para que el Evangelio llegue a todos. Y eso es lo que dice Pablo acá. La oración que agrada al Padre es inclusiva porque apunta al corazón de Dios. Nuestra intercesión alinea el corazón con el deseo de Dios de que todos conozcan la verdad. Entonces es fácil criticar al mundo desde la comunidad. Es fácil decir, bueno, ¿por qué no ajustan esto? Yo haría aquello. A mí me encanta hablar de estas cosas. Y muchas veces nos juntamos a hablar con distintos hermanos y nos gusta hablar del contexto social, de lo que esto, de lo que nos pasa, y yo haría tal cosa. Bueno, es fácil hablar, pero hay que estar en los zapatos. Entonces, para evitarnos esos problemas, hay que encender nuestros faros de oración. Durante la Segunda Guerra Mundial, había en la costa británica unos faros que se encendían para que los barcos llegaran, ¿no es cierto?, a puerto, pero en la Segunda Guerra Mundial apagaron esos faros. ¿Para qué? Para que no llegaran los barcos y los aviones enemigos no pudieran divisar la ciudad. Ahora todo eso cambió. Pero en la antigüedad era así. El resultado colateral fue que en esa negritud de la noche, con todo apagado, los barcos propios británicos encallaban y se hundían. Y encallaban y se hundían porque no había, ¿qué cosa? Luz. Fíjate qué importante. Cuando nosotros dejamos de orar por nuestra sociedad y por nuestros gobernantes, debido a que no gobierna el partido político que yo voté, porque me prometieron los políticos y no cumplieron, eso es muy normal de mucha gente. Pero sería muy triste que personas de la iglesia tengamos ese tipo de posturas. Demostraría lo que realmente somos, ¿no? La carnalidad. Entonces, cuando nosotros no hacemos eso, lo que estamos haciendo es apagar los faros, los puntos de referencia. Entonces, la falta de oración no solo afecta a los líderes, sino que destruye la paz colectiva e impide que el alimento del Evangelio llegue a cada nación. ¿Se entiende? Qué importante orar por ellos, porque es encender una luz para que todos se encuentren en el camino.
Ahora, qué desafío es mantener el faro encendido de la oración, ¿no? Orar, especialmente cuando el mar de la política y de la sociedad están en un mar turbulento. Humanamente nos parece una tarea imposible, inútil, y podríamos pensar, bueno, ¿por qué perder tiempo en esto? Y no, es estratégico. Orar por ellos primero porque Dios nos lo pide y porque cuando haya, aquí dice, quietud y reposo, va a haber también, dice el texto bíblico, toda piedad y honestidad. Y estos dos textos, estas dos palabras son muy ricas, no las voy a profundizar, pero una tiene que ver con la paz exterior de las circunstancias y otra tiene que ver con la paz exterior. La piedad tiene que ver con un corazón interno. ¿Se entiende? Un corazón interno. Pero la honestidad tiene que ver con ser sincero, como nos hablaba Hugo hace unos domingos atrás. Ser sincero. Mostrarnos tal cual somos. ¿Sí? Entonces, pasemos a un versículo más, porque allí Pablo nos va a revelar el fundamento, un ancla inamovible que garantiza que nuestras oraciones llegan al trono del universo. Y aquí decimos entonces que la oración que agrada al Padre es intercesora. En primer lugar, nosotros vimos que la oración que agrada al Padre es impostergable. En segundo lugar, la oración que agrada al Padre es inclusiva. Es por todos. Pero también la oración que agrada al Padre es una oración intercesora. Lo que dice el versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo y no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Aquí hay un fundamento de nuestra confianza. ¿Por qué yo puedo confiar en la oración y que Dios va a obrar? Y porque Él es el único Dios. Y esto le soluciona mucho el problema a muchas culturas paganas que son politeístas. Hay un único Dios creador. Desde esta perspectiva es bueno escuchar que hay un solo Dios y no hay muchos. Y esta es la verdad, hay un solo Dios y ese único Dios quiere que todos los hombres sean, ¿cómo? Salvos. Como toda la humanidad cayó en pecado, está muerta en delitos y en pecados, ¿qué sucede? No hay hombre alguno que pueda salvarse. Para eso Dios tomó la decisión de hacerse hombre. Y Jesucristo, hombre, el texto en el idioma original invierte las palabras aquí. Y dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Jesucristo. Así dice el texto. Es el hombre, porque Dios es Dios. Nunca va a dejar de serlo. Jesucristo es Dios porque Él es Dios. Pero Él es Señor porque se hizo hombre y estando en la condición de hombre se hizo siervo y siendo siervo se hizo sacrificio y venciendo la muerte, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de los cielos y debajo de la tierra y encima de los cielos y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Cristo Jesús es Señor por lo que hizo. ¿Y qué hizo? Se hizo hombre para venir a rescatar a cada uno de nosotros. Y este rescate, ¿a quién alcanza? Alcanza en un rescate universal a todos. Él se dio a sí mismo ofreciendo acceso directo a Dios. Jesús no es solamente un maestro moral. Él nos enseña principios de vida, porque el cristianismo no es una filosofía de vida, aunque muchos la tomen como tal. Jesucristo no es un estilo de vida. Jesucristo es vida. Y decía Pablo, y lo que vivo yo, ya no lo vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué hace ese mediador? Pagó
con su sangre el acceso al trono de la gracia. Nuestros pecados no pueden ser condonados. Hay una paga por el pecado. La paga del pecado es muerte. Entonces, sabiendo que la entrada al cielo y en la apertura en el trono de la gracia está totalmente disponible para mí, yo tengo que responder la pregunta de Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, ¿cómo nos estamos presentando ante este acceso tan sagrado? Esa es la pregunta. Este acceso es gratuito, pero requiere reverencia, requiere reflexión, requiere santidad de vida, requiere integridad. Como un embajador que se presenta a un rey, tiene que arreglarse, porque tiene que ir en representación de su reino, de su país, al otro lugar. Entonces, terminemos este recorrido en el versículo 8, donde el apóstol nos detalla la vestidura interna e indispensable que todo creyente debe llevar al momento de levantar sus manos en oración. Verso 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contiendas. Este es el cuarto elemento y último. La oración que agrada al Padre es íntegra. La actitud correcta en la oración. Hemos visto primero algunas características de la oración. Todas esas características son coherentes cuando hay un corazón correcto. Dice Pablo aquí, manos santas. Y esto implica, en primer lugar, en una primera acepción del término, la oración en la antigüedad, y ustedes ven en la cultura oriental es natural, ahora cuando en el mundial ven especialmente a países que son del mundo oriental, ellos hacen así cuando oran, ¿vieron? Bueno, pero eso es normal es normal en la cultura de Medio Oriente, de Oriente. Y puntualmente, en el libro de los Salmos lo vemos habitualmente. ¿Tiene algo de malo levantar nuestras manos? No. Lo podemos hacer libremente. Pero ¿eso qué implica? Muchas cosas. Cuando yo levanto mis manos hacia el cielo, estoy diciendo, todo lo que tengo es tuyo, todo viene de ti. Cuando yo levanto mis manos así, estoy diciendo, Señor, tú eres el Rey y bajo tu soberanía y tu presencia todo se somete. Son símbolos de la fe, pero no hacen nada porque realmente lo que Dios mira es ¿qué cosa? El corazón. Y cuando mira el corazón, Él requiere una vida coherente, libre de corrupciones externas. Y más, dice también el texto, sin ira ni contienda. La oración genuina exige un corazón en paz, sin divisiones ni amargura. Una de las preguntas para hacer a la iglesia tiene que ver cuánto del mundo no se concretaría si yo dejara de orar. Si vos dejaras de orar, ¿qué problemas del mundo crecerían? ¿Qué maldición del mundo se secaría? Y estamos entrando en un pensamiento, en una dimensión que realmente es grande, y es la que nos está enseñando la palabra de Dios. Entonces hay que ajustarnos a esas cosas. Orar por los que están en eminencia, orar por las naciones, orar por nuestras necesidades, orar de diversas maneras por quienes llevan la palabra de Dios hasta el final. Entonces, Dios no solamente escucha la palabra que yo le digo, ni la palabra que vos le decís, sino que Él mira la limpieza del corazón desde donde dices lo que dices. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero dice el texto bíblico, pero Jehová mira, ¿qué cosa? El corazón. Imagínate que vos vas a un restaurante, ¿no? de primera categoría, te invitan, te pagan la tarjeta,
Vos vas y te sentás, está todo perfecto. Música funcional, aroma agradable. Te sentás ahí en una mesa privilegiada y en este restaurante de alta cocina te sirven un vaso de agua cristalina y pura, ¿no? Como esto que está acá, ¿no? Resulta que el vaso tiene algunas querezas de mosca ahí en la punta. Y parece ser que alguna mujer que tenía los labios pintados rojo lo marcó. Está un poquito sucio el vaso, ¿no? Y las manos que te lo sirven, el mozo está con las manos llenas no de grasa, de grela, diría yo, de mugre que tiene días. Pregunta: ¿vos te tomarías esa agua? Depende, dirán algunos. Si tengo mucha sed, lo haría. Pero estamos en un restaurante de primera. ¿Aceptarías eso? Sé honesto. Este es el recurso que nosotros tenemos para orar. Qué bueno que es cuando hay hermanos y hermanas sensibles en lo espiritual y están orando y están sosteniendo las manos de otros. Qué bueno que es. Qué bueno que es. Que alguien tome tus manos, que alguien te abrace, que alguien ore por vos. Que se dé cuenta de que hay algo más además de él mismo. Hay alguien más además de él mismo para orar. Así que, hermanos, la oración no es el último recurso de una iglesia desesperada. Pero nosotros tenemos, ante todo, como empezó diciendo Pablo, tenemos que tomar una decisión en esto. Incrementar nuestra vida de oración. Cuando nos juntamos públicamente, Pablo dice, ante todo, oren. Y oren con este contenido. Y nosotros vamos a empezar a ajustar más nuestra oración a este contenido que estamos aprendiendo en esta mañana. Es la primera prioridad de un pueblo que camina en el poder del Evangelio, que se da cuenta que tiene que orar por todos, porque Dios quiere que todos se salven, porque Él se hizo hombre para salvar a todos y porque efectivamente su salvación es suficiente, porque es el hombre reconciliable con Dios y no hay nadie que quede excluido ni de la oración, no hay nadie que quede excluido del corazón de Dios y no hay nadie que quede excluido de la posibilidad de salvación. No hay tal cosa como que Dios muere por algunos y nada más. Y que salva a algunos y los otros no tienen posibilidad de una gracia, de un Dios de amor que perdona, pero que ofrece su perdón a todo aquel que se arrepiente. Así que yo no puedo seguir viviendo en una caja de herramientas incompleta buscando a Dios con un martillo para una necesidad cuando las cosas van mal, sino que Dios me está llamando a una vida de oración integral, que le adore a Él en todo tiempo, que suplique con humildad, que supliquemos con humildad. Hubo unos domingos que nos pusimos de rodillas a orar y así haremos si el Espíritu nos guía. Porque es una muestra más, Señor, te necesitamos, como cantábamos recién, Hosana, Señor, sálvanos. Te necesitamos, Señor. Tampoco podemos permitirnos el lujo de apagar el faro de nuestra intercesión por la sociedad. Y es un llamado a hacer esto de una manera inquebrantable, pero también limpia. Libre, dice el texto, de ira y de contienda. Esto es lo que Dios nos está llamándonos a hacer. Así que hoy te invito a que hagamos 3 cosas. Primero, a ordenar nuestras prioridades. ¿Es la oración nuestra rueda de auxilio, nuestro volante? Empezar a clamar por otros. Empezar a clamar por las maldiciones que hay. Los niños
asesinados y descuartizados, los niños abusados, la maldición de la droga, la maldición del alcohol. Sí, yo sé que las cosas van a ir creciendo, pero mi clamor tiene que estar dirigido hacia algo, hacia que se corte y que se seque una maldición. En el nombre de Jesús, porque Él tiene el poder y tiene la autoridad, y porque es el corazón de Dios, de que eso se desarraigue, que toda cadena de vicio y de pecado se corte en la vida de las personas. Yo tengo que ser con un corazón generoso, un poderoso intercesor, y no llegar en los momentos como decía el profeta en la antigüedad, cuando hablaba de las miserias y los pecados de Jerusalén, donde profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad, dice el texto bíblico, y adivinándoles mentiras, diciéndoles a la gente cosas que a la gente les quieren agradar, y amontonándose las personas para escuchar cosas que le hagan cosquillitas en sus oídos, pero que no los confronten con la santidad de Dios. Así ha dicho Jehová, dice el Señor. Decían ellos, pero Jehová dijo, yo no hablé por ellos. Y en medio de eso dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no lo hallé. Esta palabra, en primer lugar, lo acabamos de leer, está dirigida para los hombres. Los hombres varones. Estamos hablando de culto público. Yo debo ser líder espiritual en mi hogar. Debo ser un hombre de oración. Varón, ¿estás liderando a tu esposa en esta vida devocional? ¿A tus hijos y a tus hijas? ¿Cómo ha sido tu vida devocional? Tenemos que tomar decisiones. En el culto público dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. También dice las mujeres que se atavíen, ya lo vamos a ver a esto, con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos y demás. Todos tenemos que orar. Pero el liderazgo Dios se lo ha confiado a vos y a mí. Tercero, limpiar nuestro altar de oración, pero el interno. Y yo te voy a hacer la pregunta, hermano. Puede que haya ira santa por pecado. Bueno, eso hay que llevarlo a los pies de la cruz de Cristo. Pero si hay pleitos en tu corazón, no podés levantar la mirada y mirar a las personas. Eso es triste. Porque esto está demostrando realmente la dureza de tu corazón, y quiero advertírtelo. Humillarse ante el Señor, rogar es cortar la arrogancia, ¿me entendés? Es limpiar tu altar. Dios no te está escuchando, estás insistiendo en tu vida, con tu soberbia, con tu arrogancia, no te va a ir bien. Porque Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Y Dios está esperando hoy que yo limpie mi corazón, para que mi oración no tenga estorbo. Debo tratar bien a mi esposa Silvana. Entonces, quizá es hora de que salgamos de aquí, tomemos la mano de nuestra esposa, nuestro esposo, y nos pongamos al día con esto. O tal vez tengas que quebrantar tu corazón ante el Señor ahora y decir, Señor, Hosana, sálvame a mí. De mi orgullo, sálvame a mí, Señor, te necesito. Levántate y pedí perdón antes de que la confrontación sea dura. Aquí hay 3 preguntas y con esto ya quiero cerrar. ¿Qué porcentaje de tu oración diaria dedicas para pedir por tus cosas? ¿Y qué parte por el mundo que se pierde? Si Dios evalúa tus oraciones de la última semana, basándose en la limpieza de tu corazón, tus actitudes en casa o el trabajo, ¿han bloqueado, por lo que estamos escuchando, esa oración? Aquel líder, gobernante o persona difícil que está en eminencia por sobre tu vida, quizá sea un jefe de tu trabajo, tenés que orar por él. Quizá sea tu propio marido, tu
padre, no estás perdonando a tu papá. Quizá sea un timonel de la célula, de la casa de bendición. Quizás sea el pastor de la iglesia. Tenés que orar por esas personas. Quizás sea el intendente porque te robó parte del sueldo, no sé. Pero ¿qué líder o persona difícil necesitas dejar de criticar hoy para empezar a presentarlo en oración ante el único mediador, Jesús? Y creo que debes tener algún que otro nombre ahí, dando vuelta, si el Señor está obrando por su Espíritu en esta mañana. Esta es la prioridad número 1 de la Iglesia Renuevo. Que seamos o que empecemos a ser más que antes una iglesia de oración. Amén. Amén.